Hola, mi nombre es Evelyn Otero, soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Vizcaya de las Américas, sexto cuatrimestre. Hoy les voy a hablar de los contratos mercantiles. Bueno, como ya lo mencioné, voy a hablar de los contratos mercantiles. ¿Por qué mercantiles? Bueno, porque todos estos se derivan del artículo 75 del Código de Comercio. Voy a hablar específicamente de cada uno de ellos, son alrededor de 14 contratos, de sus requisitos, de sus elementos, de su concepto, su fundamento legal, todo lo que conlleva la creación de estos contratos, y básicamente voy a explicar cada uno de ellos para su mayor comprensión. Eh, por, por citar algunos, está el contrato de transporte mercantil, contrato de comisión, contrato de consignación, contrato de permuta mercantil, contrato de seguro, contrato de fideicomiso, fianza. Voy a hablar de muchos contratos. Todo este video es como trabajo de una asignatura de la materia de derecho mercantil, en la cual pues es un proyecto final para evaluarnos, para ver qué tanto conocimiento hemos aplicado durante este parcial. Y bueno, sin más preámbulos, voy a dar inicio. Bueno, como primer contrato voy a hablar sobre el contrato de comisión mercantil, el cual está regulado por el Código de Comercio en el artículo 273 al 308. Su concepto es un acuerdo donde el comitente transfiere la responsabilidad de un acto comercial al comisionista, quien se encarga de ejecutarlo. Su naturaleza jurídica es mercantil. ¿Por qué? Pues porque está regulado por el artículo 75 del COCO, específicamente en sus fracciones 17 y 18. Sus elementos personales son el comitente y el comisionista, y sus elementos esenciales para que pueda ser válido este contrato, es decir, sus elementos de existencia, pues son el consentimiento y el objeto. Sus elementos de validez son la capacidad, el consentimiento, que el objeto sea lícito, que esté libre de vicios, es decir, que no haya dolo, amenazas, daño para que este contrato pueda llevarse a cabo. Su objeto real es la actividad mercantil, o por así decirlo, la gestión que se lleva a cabo para la realización de este contrato por parte del comisionista, que es quien se obliga a dar información, a realizar por mandato, no, por cuenta del comitente, pues la ejecución de este contrato. Su objeto legal pues es que este acto esté regulado, que esté respaldado bajo pues una ley, que como ya lo mencioné pues es el Código de Comercio. Y el objeto material pues son todos aquellos mercancías, todo, todo aquel, el capital, eh, el dinero, los derechos que puedan ser útiles, que estén dentro o que se puedan derivar de la celebración de este contrato. Para una mayor claridad, el concepto es un acuerdo. ¿Por qué un acuerdo? Bueno, el comitente es quien da la orden, es quien da esa autorización para que el comisionista pueda realizar dichas actividades. Obviamente el comisionista va a tener ciertas condiciones, va a tener que dar parte, va a tener que dar información al comitente sobre las actividades que está realizando, porque tiene que mantenerlo al tanto, pues porque de alguna manera pues es su jefe superior, debe de dar parte sobre todo lo que está realizando, para pues obviamente, porque si llega a pasar algo dentro de este contrato, que algo que se haya
sufrido algún daño, algún prejuicio, pues obviamente quien se tiene que hacer responsable es el comitente. Por ello, él debe de estar enterado de todo lo que pasa mientras está celebrando este contrato, en el tiempo que dure o el plazo que se establezca para que pues este contrato pueda tener vigencia de alguna manera. Su forma para que este se pueda llevar a cabo, para que este se pueda celebrar y poderse llevar a cabo, tiene que ser escrita. Necesariamente pues tiene que haber un documento por escrito pues, para que este pueda llevarse a cabo. Tiene 3 tipos de clases, entre ellas está la imperativa, la facultativa y la indicativa. Sus características, bueno, pues es mercantil, como ya lo dije, porque está regulado por el Código de Comercio. Es bilateral, ¿por qué? Porque se celebra entre 2 partes. Es consensual, pues porque debe de haber consentimiento de ambas partes para poder celebrarse. Es principal, ¿por qué? Pues porque no depende de otro contrato. Es oneroso. ¿Por qué oneroso? Bueno, porque ambas partes se aprovechan y reciben beneficios. Y confianza, porque de confianza. Como ya lo dije, el comitente da una autorización, de alguna manera da ese permiso para que el comisionista pueda realizar actividades de alguna manera libres, bajo ciertos lineamientos que tiene que cumplir. Y pues la confianza es un vínculo que se da entre el comitente y el comisionista para que pues pueda tomar algunas decisiones de manera libre conforme beneficie al comitente, que no perjudique, y obviamente el comisionista debe de estar enterado que él no es el dueño, que él no es el propietario de ese contrato, simplemente es un intermediario para que se pueda llevar a cabo. Hay distintas modalidades, una de ellas es el nombre propio y otra es el nombre del comitente. El nombre propio, pues el nombre propio se hace bajo el nombre del comisionista, obviamente con autorización pactada del comitente, y pues el nombre del comitente pues básicamente es el nombre del propietario, del titular de ese contrato. Los derechos de las partes, del comitente, pues es exigir que el comisionista le dé la información operativa de todo lo que está realizando para pues la celebración de este contrato. Y del comisionista pues es cobrar las comisiones pactadas en dicho contrato, y en todo caso puede retener pues ya sea el dinero, los bienes, las mercancías, en caso de que no se le paguen. Las obligaciones de ambas partes, pues bueno, del comitente es proveer los fondos necesarios para cualquier cosa que se pueda requerir dentro de ese contrato, o cosas que ya están pactadas, o también cosas que no se sabe que puedan suceder, que puedan emerger dentro de la celebración de este contrato, pero pues que hay un respaldo designado en todo caso que llegue a suceder. Y del comisionista, pues bueno, es ejecutar el encargo, la orden, de manera correcta y legal, de informar los resultados al comitente, y de mantener siempre al tanto sobre todas las actividades y todos los actos que va a realizar en dicho contrato. Y bueno, por último, sus formas de extinción pues es revocación, por muerte del comisionista, por incapacidad de alguna de las partes y por herederos. ¿Cómo por herederos? Bueno, si este contrato se llegase a transmitir, digamos, muere el comisionista y se llega a transmitir, por medio de una herencia, pues se transmiten todos estos derechos, bueno, ellos pueden pactar o pueden decidir si continúan o pues ahí se termina dicho contrato.
y otra pues sería pues el cumplimiento de este contrato, ¿verdad? Obviamente si está establecido un plazo de vencimiento, pues obviamente ambas partes pueden decir, no, pues si se cumple ya con el plazo ya establecido, pues obviamente el contrato pues se da por terminado. Ahora, como segundo contrato, voy a hablar del contrato de permuta mercantil, que de igual forma se encuentra regulado por el Código de Comercio en sus artículos 388, 381 y 371. ¿Qué es el contrato de permuta mercantil? Bueno, más que nada es el intercambio de bienes en su misma especie, cantidad, calidad, entre pues los permutantes. Su naturaleza jurídica, como ya lo mencioné, es mercantil porque se encuentra regulado por el Código de Comercio en su fracción segunda. Y bueno, sus elementos personales son los permutantes, que son quienes realizan el intercambio. Sus elementos esenciales son el consentimiento y el objeto. Sus elementos de validez pues es la capacidad legal, la ausencia de vicios, que el objeto sea lícito, la forma conforme lo exija la ley, y bueno, pues el objeto tiene que ser posible, determinado, determinable. ¿Cuál es el objeto real de este contrato? Bueno, su objeto real es pues es el intercambio que se lleva entre los permutantes, el intercambio de un bien por otro bien. ¿Cuál es su objeto legal? Bueno, pues su objeto legal es la transmisión, la creación de bienes, derechos, de obligaciones, para poder transferir la propiedad de los bienes. Obviamente, ¿cómo se transfiere la propiedad? Pues bueno, al intercambiar una cosa por otra. Y pues el objeto material pues son todos los bienes muebles o inmuebles que sean susceptibles de este intercambio. Su forma, pues su forma debe de ser escrita para poder llevarse pues, a cabo. En algunas circunstancias se puede llevar de manera verbal, pero ¿para qué se requiere que sea escrito? Bueno, más que nada para poder ejecutar en caso de que alguna de las partes incumpla con esta transmisión de bienes. Las clases de este contrato pues son la simple y la estimatoria. Sus características pues es consensual, porque pues debe de haber consentimiento por ambas partes para poder llevar a cabo el intercambio. Es bilateral. ¿Por qué? Pues porque se celebra entre dos partes. Es oneroso porque ambas partes se aprovechan y ambas partes reciben un beneficio. Es traslativo de dominio. ¿Por qué? Pues porque al intercambiar un bien por otro, pues se está transmitiendo la propiedad. Es decir, yo tengo este objeto y tú tienes este, yo te lo paso, ahora tú tienes la propiedad de este, yo tengo la propiedad del tuyo. Es conmutativo y es de ejecución instantánea. ¿Por qué instantánea? Porque se lleva al momento. No tienes que dejar pasar tiempo, se lleva al mismo tiempo, en el mismo instante, pues la transmisión. Sus distintas modalidades, pues son que es mixta, es pura, cosa futura. Esta va más referida a que se pacta el intercambio, pero sobre algo que todavía no está establecido, ejecutado como tal. Y pues la condicional, pues que es bajo, como su mismo nombre lo dice, pues es que es bajo ciertas condiciones. Los derechos de las partes, en este caso pues de recibir el bien, de exigir su cumplimiento por ambas partes, de indemnizar por daños y perjuicios,
y el saneamiento por evicción. Las obligaciones de las partes, pues bueno, es a garantizar que sean legales los bienes, a garantizar que sean que sean legítimos, que sí sean de mi propiedad, que sí me pertenezcan, que no sean de otra persona. Responder por daños y perjuicios, por evicción y pues entregar los bienes pactados. Si ya estableciste qué bienes son los que vas a entregar o qué bien es el que vas a entregar, que sea específicamente eso lo que tú vas a entregar, que no sea otra cosa. Y pues sus formas de extinción pues son la pérdida o destrucción de los bienes, el cumplimiento, por mutuo acuerdo. Como que por mutuo acuerdo, pues bueno, más que nada cuando las dos partes están expresar la voluntad de que quieren dar por terminado pues este contrato sin ningún daño, sin ningún prejuicio. Los dos establecen que quieren terminar con él y pues lo dan por terminado. La rescisión y por la unidad por vicios, es decir, cuando no se especifica bien algunas cosas, lo haces con dolo, con daño, con amenaza, de alguna manera lo haces de mala fe, entonces pues esto nulifica totalmente todo el contrato. Ahora continuamos con el contrato de compraventa mercantil, que se encuentra regulado en el Código de Comercio, en el artículo 371 al 387. Este es un contrato mediante el cual se obliga a transmitir la propiedad de mercancías o de un bien mercantil a cambio de una cantidad determinada de dinero. Bueno, este es de naturaleza mercantil. ¿Por qué? Pues porque está regulado por el artículo 75 del Código de Comercio en su fracción segunda. Y bueno, los elementos personales son el comprador y el vendedor. Sus elementos esenciales pues son el consentimiento, el objeto y el precio determinado. Sus elementos de validez son la capacidad legal, la ausencia de vicios, la forma conforme lo exija la ley y pues la legalidad del objeto. Su objeto real pues es la venta del bien, es la venta de la mercancía a cambio de una retribución económica. Su objeto legal pues es más que nada el acto, la acción realizada y respaldada pues por el Código de Comercio. Y pues su objeto material pues son todos los bienes, mercancías que son susceptibles a compraventa. Su forma es escrita. ¿Por qué? Pues en dado caso de incumplimiento, de nulidad, pues para poder ejecutarlo tiene que haber como tal un papel para pues que se lleve a cabo y tenga una validez. También otra forma es consensual, que ambas partes estén de acuerdo, establezcan su consentimiento para poder llevar a cabo este contrato. Y pues también puede ser verbal, pero se recomienda se haga de manera escrita. Algunas de sus clases pues son por muestras, mercancías determinadas, mercancías futuras y pues por la calidad, la especie que ya está conocida dentro del comercio. Sus tipos se realizan de manera a crédito, a contado, con reserva de dominio. Este es más que nada que con reserva de dominio, es más que nada cuando se cumpla con el pago
se entrega la mercancía. Es decir, yo la tengo en resguardo y cuando tú cumplas con toda la cantidad de ese bien, con todo el precio de ese bien, yo te la entrego. Es más que nada mantenerla en resguardo hasta que se pague la cantidad pactada. Y pues a plazos no es lo mismo que a crédito. Hay una diferencia. A crédito se hace, es más que nada que tienes un tiempo, es como es más que nada pagar mes por mes, y a plazo pues tienes, no sé, 3 meses para liquidar. En cambio, pues en el de crédito, como le digo, tienes que dar un pago mes por mes por mes, y a plazos, pues si te dicen tienes 6 meses para pagar, bueno, en esos 6 meses tú puedes dar la cantidad que puedas, la cantidad que puedas cubrir, y ya mientras no se pase después del plazo establecido, ¿verdad? Sus características, pues como ya lo dije, pues es mercantil, es bilateral porque se celebra entre dos partes, es oneroso porque ambas partes se benefician y se aprovechan de ello, es conmutativo, es principal porque no depende de otro, es consensual porque pues ambas partes establecen su consentimiento, expresan sus voluntades, y pues es traslativo de dominio porque pues se transmite la propiedad de un bien a otra persona. Pues sus distintas modalidades son muy similares a los tipos. ¿Por qué? Pues porque es al contado, a plazo, sobre las muestras o calidad determinada, y las entregas parciales, parecido al plazo. Los derechos de las partes, bueno, pues más que nada del comprador es pues recibir la cosa pactada, reclamar en todo caso que este bien reciba daños, prejuicios, rescindir el contrato en caso de incumplimiento, y reclamar por derechos o vicios que el vendedor no haya establecido, o que de alguna manera no haya dado aviso al comprador. Del vendedor, pues es a recibir el precio pactado por el bien determinado, puede rescindir el contrato, y debe de tener preferencias sobre pues las mercancías. Las obligaciones de las partes, pues del vendedor, es de entregar las mercancías, de indemnizar por daños y prejuicios ocasionados al bien, conservar las mercancías en buen estado hasta que se le puedan entregar al comprador. Y bueno, del comprador pues es pagar la cantidad determinada al vendedor, a recibir la mercancía, y en todo caso, dependiendo igual como lo establezcan en el contrato, pues a cubrir con los gastos de extracción y recepción de los bienes. Más que nada, por ejemplo, es muy dado en casos cuando estos se deben de enviar, como en envíos. Ya ahí corresponde de cierta manera al comprador, si mientras el vendedor haya entregado el bien intacto al momento de recibirlo, el comprador lo recibe roto, con alguna fisura, algún desgaste, pues ya esto ya es más que nada lo tiene que cubrir por cuenta del comprador, ya no es el vendedor quien se tiene que hacer responsable. ¿Y cómo se extingue? Bueno, se extingue por el cumplimiento,
por rescisión del contrato, pues por mutuo consentimiento, por pérdida, destrucción del bien o la mercancía en compraventa, y por resolución judicial, es decir, que haya habido incumplimiento o alguna nulidad de vicios, y mediante una sentencia emitida por un juez, pues esta resolución judicial se debe de llevar a cabo. Seguimos con el contrato de transporte, que se encuentra regulado de igual forma en el Código de Comercio en sus artículos 576 al 604, y se remite a artículos 77 al 88. Bueno, el contrato de transporte es aquel por el cual se transportan mercancías a cambio del pago de un flete o porte a otro lugar, es decir, de un destino a otro, para entregarlos al consignatario o destinatario a efectos del comercio. ¿A qué se refiere esto? Bueno, las mercancías que se van a entregar, que se van a transportar, que se van a trasladar, son mercancías que pertenecen a actos de comercio que realiza el destinatario. Un ejemplo es, digamos, los trailers que transportan estos carros, digamos, de aquí de Saltillo, que es una ciudad de industria automotriz, donde pues se fabrican muchos carros, la mayoría son de la distribuidora GMC. Digamos, estos carros que se fabrican aquí son trasladados a Monterrey a repartirlos en distintas sucursales. ¿Para qué? Pues para poder venderlos. Más que nada es un ejemplo muy burdo, pero pues básicamente es un transporte. Su naturaleza jurídica pues es mercantil. ¿Por qué? Pues porque está regulado por el artículo 75 del Código de Comercio. Sus elementos personales son el porteador, el cargador, el consignatario o destinatario. Sus elementos de validez son el consentimiento y el objeto. Sus elementos esenciales son la capacidad, la ausencia de vicios, la licitud del objeto y forma conforme la ley lo exija. Su objeto real, pues básicamente es el traslado físico real de las mercancías de un lugar a otro. El objeto legal es la obligación del porteador para entregar las mercancías al consignatario. Y el objeto material pues son todos los bienes susceptibles a actos de comercio realizados mediante el transporte. Su forma es escrita. ¿Por qué escrita? Bueno, se debe de llevar más que nada escrita. ¿Por qué? Porque se emite una carta aporte. ¿Qué es la carta aporte? Pues la carta aporte es un documento fiscal que emite una autoridad fiscal, por ejemplo el SAT, para poder poder trasladar, transportar estas mercancías. Es un documento en el cual se especifica el tamaño, la cantidad, peso, color, características, detalles de la mercancía que se va a transportar. Sus clases son, como ya sabemos, existen transportes terrestres, pues que es por carretera, fluviales o marítimos, que se llevan a cabo pues por el mar, por ríos, por océanos. Aéreos, bueno, que es más que nada pues en aviones, avionetas, helicópteros. Sus tipos, público, pues que se hace a transporte pues a cualquier entidad.
privado, pues obviamente que se hace solamente de un particular a otro, nacional, que solo se realiza pues en territorio mexicano, internacional, que se realiza del territorio mexicano a otro país, directo, y directo pues es obviamente de porteador al cargador y al destinatario, y con porteadores, es decir, que hay con porteadores sucesivos, es decir, que varios porteadores forman un grupo para trasladar estas mercancías. Es decir, yo porteador 1 paso la mercancía a otro porteador para que ese otro porteador transporte. Es más que nada como un tipo de escala de porteadores para poder llegar, concretar el objetivo, que es trasladar la mercancía. Sus características, pues es mercantil, es bilateral, porque se lleva a cabo entre dos partes, pero puede ser plurilateral también. ¿Por qué? Pues porque, como ya dije, pueden entrar varios porteadores, en todo caso varios cargadores, entonces pues ya es un cúmulo de gente que participa. Es oneroso porque ambas partes se benefician y se aprovechan. Es principal porque no depende de algún otro contrato, es conmutativo, es nominado. ¿Por qué? Pues porque se especifica el nombre de la persona a la cual se va a transportar. Digo, si a la cual va a ser el destino. Sus modalidades, pues como ya lo mencioné, es con uno o varios porteadores, rescisión por parte del cargador, es decir, que el cargador no quiera realizar el contrato por alguna emergencia, por alguna situación de caso fortuito, y pues puede también ser por rescisión por fuerza mayor. Los derechos de las partes, pues bueno, del porteador pues tiene derecho a cobrar el flete, tiene derecho a rescindir o terminar con el contrato por alguna causa de fuerza mayor. Del cargador, pues él tiene derecho a recibir la carta aporte, a reclamar por daños, y pues del consignatario a recibir la mercancía pactada y a reclamar por daños o prejuicios que se hayan ocurrido con sus mercancías. Las obligaciones, bueno, las obligaciones del portador es a indemnizar por los daños o prejuicios ocasionados, a expedir la carta aporte para el cargador, y pues del cargador es entregar los bienes o mercancías susceptibles a actos de comercio, pagar el flete, y en algunos casos declarar el contenido de las mercancías. Y del consignatario, pues su obligación es a pagar debidamente pues el porte, el flete, para poder llevar a cabo el traslado de estas mercancías, y en todo caso también de regresar la carta aporte al cargador cuando ya haya entregado las mercancías. ¿Cuáles son sus maneras o formas de extinción? Pues bueno, pues el cumplimiento, por rescisión por parte del cargador, por voluntad propia, por alguna situación de fuerza mayor, por abandono de las mercancías, por rescisión y resolución judicial o entrega judicial cuando no se pueda llevar a cabo la entrega de estas mercancías. Bueno, ahora proseguimos con el contrato de seguro. El contrato de seguro pues está regulado por la ley de seguros y fianzas, y es un contrato por el cual la aseguradora se obliga a cubrir los daños al asegurado mediante el pago de una prima al verificar el siniestro ocurrido.
Bueno, su naturaleza es mercantil porque está regulado por el artículo 75 del Código de Comercio en su fracción 16. Sus elementos personales es la aseguradora, el asegurador y el beneficiario. Sus elementos esenciales pues son el consentimiento y el objeto legal, y sus elementos de validez pues son su capacidad legal, la ausencia de vicios, el objeto lícito y la forma en conforme lo exija la ley. Su objeto real, bueno, pues es el riesgo incierto de que, pues de que ocurra un siniestro. El objeto legal, pues es el cumplimiento de este contrato conforme lo marque la ley. Y pues el objeto material es el dinero o la prima que se paga para que este seguro pueda hacerse responsable. La forma es necesariamente escrita. ¿Por qué necesariamente escrita? Bueno, porque al momento de ocurrir el siniestro, el seguro, la aseguradora, te va a pedir una póliza. ¿Para qué es la póliza? Bueno, para garantizar que tú estás cumpliendo y que tú tienes acceso, para garantizar que se te pueda cubrir estos daños ocasionados, ya sea a ti o a un tercero. Existen varias clases de seguros, como el seguro de daños, seguro de vida, seguro de personas. Sus tipos son a plazos, es decir, que se van pagando, pues sí, en un tiempo establecido o de manera instantánea. Sus características, bueno, como ya lo mencioné, pues es mercantil, es consensual, es bilateral, es oneroso, es aleatorio. ¿Aleatorio por qué? Pues porque no se sabe cuándo va a ocurrir el siniestro. De tracto sucesivo porque tú vas pagando la prima en plazos establecidos y pues de esta manera se cubre pues el daño. Y es de adhesión. ¿Por qué es de adhesión? Porque se puede incorporar en algún otro contrato. Sus modalidades, ya lo dije, sus modalidades pues son pues ya a terceros, en nombre propio, es decir, que el daño me haya ocurrido a mí sin yo haber afectado a alguien más. Y pues pues la eventualidad del siniestro, es decir, con qué frecuencia ocurren este tipo de accidentes o con qué frecuencia más que nada la probabilidad. A esto se refiere como que la eventualidad del siniestro es como la probabilidad. Bueno, los derechos de las partes, en este caso, pues de la parte aseguradora, es a recibir el pago de la prima por parte del asegurado, es a verificar pues la fiabilidad del siniestro, a verificar que realmente haya ocurrido. Del asegurado, pues el derecho es a que se le cubra el daño, que se le haga válido, a indemnizar por estos mismos. Y pues al beneficiario, más que nada, pues es a pagar por los daños y prejuicios que se le hayan ocasionado. Las obligaciones, la obligación de la aseguradora, pues es pagar, cubrir los daños ocasionados al asegurado y al beneficiario. Del asegurado, su obligación es pues obviamente pagar esta prima para que obviamente su póliza de seguro sea vigente y pueda ser válida. Y del beneficiario, pues a reclamar en todo caso que no se le quiera hacer válido, o que haya habido algún incumplimiento por parte de la aseguradora, o algún requisito, cláusula que no se le haya cumplido. Bueno, ¿cuáles son sus formas de extinción? Pues obviamente el vencimiento del plazo, más que nada de la póliza, el incumplimiento por parte del asegurado o de la aseguradora, la rescisión de este contrato, y por cumplimiento meramente. Como sabemos, pues los contratos de seguro tienen
un tiempo. Si este ya no se quiere renovar, pues obviamente ahí se termina el contrato. Si se renueva, obviamente se vuelve a contar el plazo y así se va a estar siendo conforme para pues tenerlo actualizado y que pueda garantizar válidamente pues su cumplimiento. Ahora continuamos con el contrato de prenda mercantil, que se encuentra regulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en sus artículos 334 al 345. Es un contrato mediante el cual el deudor garantiza a un tercero el cumplimiento de una obligación mediante algún bien, algún título de crédito, que pueda garantizar que se va a cumplir con la obligación pactada. Su naturaleza pues es mercantil porque pues se deriva no específicamente, se deriva del artículo 75 pues porque es un acto de comercio. Sus elementos personales pues es el deudor prendatario, el acreedor prendatario y pues el tercero o beneficiario. Sus elementos esenciales pues es el consentimiento, es que el objeto sea lícito, determinable y posible, que exista obviamente una obligación principal y pues que los bienes que se van a quedar en prenda pues sean susceptibles a ella. Sus elementos de validez pues son la capacidad legal, el consentimiento, la ausencia de vicios, el objeto lícito, el cumplimiento de las formalidades conforme las establezca la ley. Su objeto real, pues bueno, el objeto real es garantizar el cumplimiento de la deuda mediante pues la prenda. El objeto legal pues es que se le pueda otorgar al acreedor un derecho de preferencia, un derecho del tanto para cobrar el crédito y poderse hacer de propiedad de estos bienes dados en garantía en caso de que pues no se cumpla de igual forma por parte del deudor. Y pues el objeto material pues son todos aquellos bienes, muebles, inmuebles, derechos que pues están susceptibles a la prenda, algunos bonos, algunos certificados de depósito, etcétera. Su forma, pues bueno, su forma debe de ser escrita. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque pues si se llega a incumplir, para poder ejecutar y hacer que se cumpla con esa prenda o esa garantía que ya se tenía pactada. Otra forma también sería a través del endoso, ya sea endoso en propiedad, en procuración o en garantía. Las clases son clases de transmisión de posesión, es decir, solamente te transmito la posesión, no te transmito la propiedad de ese bien. ¿Por qué? Pues porque en prenda se transmite la posesión, porque estás pagando una retribución para que ese bien no pueda ser vendido y pueda ser regresado cuando ya cumplas con la obligación principal. Y la posesión sin transmisión de posesión, la prenda sin transmisión de posesión, pues es cuando yo obviamente estoy pagando con la obligación principal, pero el bien o el objeto aún lo tengo yo en posesión, o sea, ellos solamente tienen la propiedad, como por ejemplo cuando voy a empeñar un vehículo. Yo tengo la posesión de ese vehículo, ellos tienen la propiedad. ¿Por qué? Porque estoy garantizando el cumplimiento de la obligación mediante la factura de ese vehículo. Entonces la propiedad ya no la tengo yo, sino que le pertenece pues en este caso a la casa de empeño. Sus características,
pues es accesorio porque pues depende de otro contrato principal, es mercantil, es de garantía y pues es de derechos reales también. Es bilateral porque pues se lleva también a cabo entre dos personas. No puede ser, es de alguna manera oneroso porque ambas partes pues se benefician. Pues sus modalidades pues es la prenda originaria, prenda derivada, prenda sobre bienes, prenda sobre dinero o efectivo, títulos de crédito, los derechos de las partes del acreedor pues es a conservar los bienes y exigir el cumplimiento de la obligación, y pues del deudor es a recuperar los bienes mediante pues el pago de cuotas y pues a recibir los bienes tal y como los haya dejado, es decir, que pues el acreedor los haya conservado en buen estado. Las obligaciones de las partes, pues bueno, del acreedor a conservar los bienes dados en prenda, a restituirlos cuando ya se haya cumplido con la obligación, y del deudor pues es obviamente a cumplir con el pago de estas cuotas, a cubrir los gastos de conservación dependiendo del bien que se haya dado en prenda, y pues a mantener y a mantener la garantía y a darle fiabilidad que la garantía sí es legalmente constituida. Pues las formas de extinción pues es cuando el pago, el incumplimiento, la pérdida o destrucción del bien o de la mercancía, de la cosa, y la venta de la prenda, es decir, cuando cuando no se cumpla con la obligación, cuando ya la prenda ya haya entrado en propiedad de la casa de empeño, obviamente tiene derecho a venderla, con lo que retribuya de esa venta, pues puede hacer cubrir la obligación, y si tiene un incentivo económico aún mayor a la deuda, pues tiene todo el derecho de quedarse con ella sin tener que restituirle nada al deudor. Y bueno, este es el contrato de prenda. Proseguimos con el contrato de garantía mercantil, que está regulado pues en el Código de Comercio en el artículo 2 y tiene como ley supletoria el Código Civil Federal. En sus artículos 245 al 247. ¿Qué es el contrato de garantía? Bueno, es el contrato por el cual, es un contrato accesorio mediante el cual una persona garantiza el cumplimiento de una obligación principal, que en caso de que se vuelva a incumplir, pues puede hacer efectiva la garantía. Su naturaleza jurídica pues es mercantil, es accesorio, personal y real, y sus elementos personales pues es el acreedor, deudor, garante y beneficiario. Sus elementos esenciales son el consentimiento, el objeto, que obviamente exista la obligación principal y pues que la garantía sea válida y legal. Los elementos de validez son la capacidad legal, la ausencia de vicios, el objeto legal determinable, y pues la forma conforme la ley lo exija. El objeto real pues consiste en garantizar el cumplimiento de la obligación, es decir, una obligación de dar, de hacer o de no hacer, pues ofreciendo al acreedor un medio para recuperar el crédito que se debe o para garantizar el cumplimiento de la obligación ya vencida. El objeto legal pues es proteger el crédito del acreedor y otorgarle pues un medio, un mecanismo
para poder saldar esa deuda. Y pues el objeto material pues son todos los bienes, derechos, patrimonio que pueda ser susceptible a garantizar el cumplimiento de la obligación principal. Su forma debe de ser por escrito, en todo caso de que se vuelva a incumplir o que no se cumplan con los requisitos o que no se cumpla con alguna cláusula, algún aspecto, bueno, poder demandar y hacer cumplir pues la obligación. Existen dos clases de garantías, las garantías personales, que tienen que ver con entre personas, y pues las garantías reales, que más que nada va encadenada a derechos reales. Los tipos pues son de fianza, de prenda, de fideicomiso, de hipoteca, de aval. Son las maneras en las que puedes garantizar pues el cumplimiento de una obligación. Sus características pues es accesoria. ¿Por qué? Pues porque se deriva de una obligación principal, de un contrato principal. Es formal, es personal o real, tiene preferencia para el cobro y pues debe de garantizar obviamente pues una obligación. Sus modalidades pues es legal, judicial, convencional, personal y real. Derechos de las partes, pues bueno, más que nada del acreedor es el exigir el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Del deudor pues es recuperar la garantía cuando ya se haya saldado la deuda. Y sus obligaciones del acreedor pues es obviamente a respetar el contrato, a cancelar la garantía cuando pues ya se haya cumplido con el contrato. Y pues del deudor es cumplir la obligación principal, garantizar la obligación principal y conservar el bien dado en garantía. Y pues sus formas de terminación o de extinción pues serían el pago, el cumplimiento de la obligación, la rescisión de este contrato, la compensación, la prescripción o la condonación. La condonación es cuando el deudor te perdona la deuda, pero pues se debe de estipular. ¿Para qué? Pues para que la obligación ya no siga corriendo.